también asintomática o no, ¿verdad? Pero es algo que ustedes lo tienen que documentar idealmente antes de una cirugía, más si es selectiva, ¿no? Si es de urgencia, una cirugía de urgencia, pues ni modo, ¿no? Ese es como otro tema y es un apartado que lo vamos a evaluar en la segunda parte de la charla, ¿verdad? El objetivo de la charla es más que todo que ustedes se orienten al paciente de manera electiva, pero sí, igual en la segunda parte vamos a hablar de aquellos aspectos, ¿no? O aquellas patologías, ¿no?, que conllevan mayor riesgo cardiovascular en una cirugía de emergencia. Pueden tener pacientes con estenosis aórtica, que eso lo vamos a ver también. Estenosis mitral, ¿qué van a hacer con esos pacientes? Que pueden haber muchos, ¿no? Pacientes que ni se operen aquí en Honduras. Entonces, esto conlleva pues mayor estrés hemodinámico o cardíaco prolongado con aumento de la morbimortalidad, ¿verdad? Y este tipo de pacientes de alto riesgo, ¿verdad?, pueden tener complicaciones cardíacas más o menos en la mitad, ¿no? Llámese injuria miocárdica, llámese arritmias, llámese empeoramiento de la falla cardíaca, ¿verdad? O pues la muerte súbita o, ¿verdad?, o el infarto. Siguiente. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces se refleja la edad como el principal factor de riesgo. Pero un anciano que llegue a una cirugía, ¿no?, si tiene adecuada clase funcional y no tiene mayor vulnerabilidad, pues no necesariamente va a aumentar su riesgo. Lo que aumenta el riesgo, independientemente de la edad, es la presencia, ¿no?, de enfermedad cardíaca, pulmonar y, claro, el tipo de cirugía, ¿no? Si es una cirugía de emergencia, si es una cirugía que va a conducir intubación prolongada, anestesia prolongada, pérdida sanguínea, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? Eso más que todo se da en cirugías de emergencia. Adelante. Entonces, si su paciente ha tenido un infarto, ¿verdad? El objetivo de la charla es como que ustedes se metan en el paciente, ¿no? En el paciente que llega de alto riesgo, como más o menos que sepan qué es lo que le puede pasar, o sepan qué es lo que pueda estar pasando, la hemodinámica del paciente. Entonces, si un paciente que esté en historia de angina de pecho, ¿no?, por obstrucción coronaria, claro, durante la cirugía, si es una cirugía de alto riesgo que puede llevar estrés, ¿verdad?, hemodinámico, esa placa se puede inestabilizar, ¿no? Y eso puede conducir a un síndrome coronario. Siguiente. Recordar que la cirugía, toda cirugía, pues al abrir un paciente, pues conduce a un desequilibrio en la hemostasia, ¿no? Un estado, al mismo tiempo que sangra el paciente, es un estado hipercoagulable, ¿no? Adelante, esta es la clasificación de infarto, porque vamos a hablar en la siguiente diapositiva, la siguiente, sobre injuria miocárdica. ¿Cuál es la diferencia básica entre la injuria miocárdica y un infarto, ¿no? En el contexto de un paciente, por ejemplo, que ustedes evalúan en la emergencia y tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, que va a una cirugía vaya de bajo riesgo o moderado riesgo, una vesícula, un apéndice, y que ha tenido un infarto reciente, que tiene falla cardíaca, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante, que la clase funcional es uno de los principales predictores de eventos cardiovasculares, ¿verdad?, en una cirugía o para cualquier evento cardiovascular. Entonces, un infarto ya saben que se acompaña de síntomas de isquemia, ¿no? Dolor torácico y elevación o disminución de biomarcadores con cambios electrocardiográficos, y si le hace un eco, pues que tenga alteraciones de la movilidad, pues presumiblemente nuevas. Y la injuria miocárdica prácticamente es el paciente que está posoperado, ¿no? Salió de la cirugía, ¿verdad? Probablemente un paciente que era isquémico o tenía mala clase funcional, ¿verdad? Que eso es muy importante, nuevamente, que ustedes lo interroguen. Tenía mala clase funcional, lo operaron, entonces el viejito allá, pues si ustedes tuvieron la pesquisa clínica de solicitar en biomarcadores cardíacos antes y después de la cirugía, al igual que un electro, troponinas antes y troponinas después, vieron que las troponinas hay elevación discreta, solicitan el electro, no hay cambios electrocardiográficos, no hay disnea, no hay falla cardíaca, pues ese paciente podemos decir que cae en el contexto de injuria miocárdica. Claro, hay una
pero la pregunta es hasta cuándo eso es injuria, hasta cuándo va a ser hasta cuándo va a ser, hasta cuándo podemos, cuál va a ser la barrera o el límite para decir que ese paciente no va a tener un infarto. Pues igual, ese paciente es un paciente que tiene que monitorizar, ¿verdad? Y aunque no tenga infarto el paciente, la injuria miocárdica está asociada también a aumento de riesgo cardiovascular, ¿verdad? O sea, que es un paciente que probablemente tienen que vigilarlo en el posoperatorio, alestatina, beta bloqueadores, antiagregantes. Siguiente. La charla más que todo se basa en la guía y otros artículos, los niveles de evidencia que bien lo saben ustedes. Adelante. Siguiente. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer en su hojita, ¿verdad? El nombre del paciente, la edad. Entonces, ustedes tienen que poner el tipo de cirugía, ¿no? De ahora en adelante ustedes ponen, entonces, el nombre del paciente, la edad y el tipo de cirugía. Y en paréntesis ustedes van a decir, este paciente va a una cirugía de riesgo bajo, intermedio o alto, ¿verdad? ¿Qué cirugías son de bajo riesgo? Ustedes ven ahí la cirugía de mamas, dentales. Endocrina aquí en Honduras, pues yo no lo llamo como una cirugía de bajo riesgo realmente, ¿no? Muchos pacientes posoperados de la tiroides incluso salen complicados, ¿no? Yo le dejaría como riesgo intermedio aquí en Honduras. La reconstructiva, ginecología menor. Y la red de riesgo intermedio, pues son las mayorías, lo que ustedes ven, las intraperitoneales, colecistectomías, reparación de hernias, angioplastía arterial periférica, que se hace mucho en el seguro social, ¿no? Eh, ese es una, la angioplastía arterial periférica es un motivo de solicitud a menos de mi persona por los cirujanos vasculares, ¿no? Todos los cirujanos vasculares que realizan intervención habitualmente me solicitan evaluación de este tipo de pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque son pacientes de alto riesgo, ¿no? Si un paciente tiene enfermedad arterial periférica, seguro ha tenido enfermedad arterial coronaria o la tiene, ¿no? Reparación endovascular de aneurisma, también endoprótesis, son mediano riesgo. Y las cirugías de alto riesgo, la que más preocupa, las que más les deben de preocupar a ustedes, son las cirugías que inducen eh, exploración de vasos sanguíneos o endotelios vasculares. Es así que la que más riesgo, las que más preocupan son las cirugías aórticas o vasculares mayores, la revascularización abierta a la extremidad, los bypass, las amputaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tipo de paciente seguro tienen algo de enfermedad coronaria también, ¿verdad? Y al manipular un endotelio, eso crea prácticamente, crea un estado inflamatorio sistémico. Muchos pacientes que intervienen, los pacientes que intervienen a veces los vasculares, ellos tienen cierta incidencia, ¿no? Por eso les da miedo que esos pacientes a veces se le infartan en el postoperatorio, ¿verdad? Y por lo demás, pues su cirugía de duodeno páncreas a veces para pacientes con neoplasia, ¿no? Siguiente. Claro, una cosa es la cirugía de alto riesgo, pero el paciente no significa que por ser cirugía de alto riesgo el paciente es de alto riesgo cardiovascular, nada más el tipo de cirugía, ¿no? Claro, forma parte de la estratificación. Otro aspecto importante es de que si un paciente que tiene un aneurisma o tiene enfermedad arterial periférica, ya sabemos que lo endovascular pues conlleva menos riesgo, ¿no? Pero sepan de que no siempre va a significar el mejor tratamiento para el paciente. Es en el caso que a veces las angioplastías, ¿verdad? Para rescate de pie diabético o enfermedad arterial periférica, al igual que las coronarias, como se hicieron las coronarias al inicio, ¿no? ¿Verdad? Las primeras angioplastías que se hacían con balón, esos pacientes tienen muchas tasas de restenosis, ¿verdad? O sea que a los 6 meses, al año, otra vez se le va a ocluir. Entonces, no necesariamente significa que es lo bueno, pero que es lo mejor. Pero en el caso de pacientes que son de alto riesgo, puede ser, llámese falla renal, cardiopatía, enfermedad pulmonar, ¿verdad? Pues se prefiere la terapia endovascular, ¿no? Y así lo recomienda la guía, como ven,
prácticamente a la par la indicación, ¿no? Que se recomienda la evaluación preoperatoria, bueno, a todos los pacientes que van a cirugía, ¿no? Y en pacientes que tienen aneurismas de la aorta abdominal y anatomía adecuada para endoprótesis, se recomienda la reparación abierta o endovascular si el riesgo quirúrgico es aceptable, ¿verdad? Si el paciente con aneurisma asintomático no son candidatos para reparación abierta, se recomienda lo endovascular como menos riesgo, ¿verdad? Para tratamiento óptimo. Y los pacientes con enfermedad periférica de extremidades inferiores que requieren revascularización, un equipo de, bueno, hay que siempre, todos estos pacientes son evaluados. En un mundo ideal, en centros donde se trabaja idealmente, sépalo que todo se le llama heart team o equipo cardiológico, ¿no? O equipo de cirujano. Habitualmente estos pacientes llegan al hospital, se someten a una sesión cardiológica, llegó este paciente, lo vamos a operar mañana, bien, ¿a quién le toca? Bueno, ok. No es que se trabaje de manera individualizado, más si son pacientes de alto riesgo, como se hace muchas veces en nuestro centro, ¿no? En conclusión, claro que se prefiere lo endovascular, ¿verdad? Que lo abierto, ¿verdad? Pero si un paciente, ¿verdad? Tiene bajo riesgo cardiovascular y se ve que la reparación por bypass va a ser mejor que lo endovascular, o por angioplastia, pero pues se somete al bypass, no hay problema, ¿no? Nada más con la salvedad que la cirugía sí es de bajo, sí es una cirugía de alto riesgo y hay que estratificar bien al paciente y eso es lo que vamos a ver más adelante. Siguiente. Entonces aquí nos vamos a parar un poquito y es algo que ustedes deben de evaluar siempre a todos sus pacientes, ¿no? Y es algo que deben de comentarlo también en la evaluación preparatoria, ¿no? Tiene que ser algo, tienen que cambiar ese formato que tienen ahí, van a poner, pues ya vimos el tipo de cirugía, ¿verdad? Y después van a poner la capacidad funcional, pero no es de ponerla, sino que ustedes tienen que aprender a interrogarla, ¿verdad? Y se van a ir a leer un poquito a la casa, a ver qué son los medios, más adelante les tengo algo ahí más adelante, o qué es capacidad funcional, cómo la detectan, ¿verdad? Porque es algo que no se escribe, no se documenta y muchas veces no se interroga, ¿verdad? Entonces, la capacidad funcional se mide por MET, que es la unidad metabólica. Entonces, si un paciente, como ven ahí en la diapositiva, apenas puede caminar 100 metros, ¿verdad? O apenas puede caminar a su casa, o se cansa con los mínimos esfuerzos, es un paciente que tiene 4 metros menos. Ese paciente, si es una cirugía electiva, pues se tiene que parar, pues, aquel paciente que tiene disnea, ¿no? De medianos a pequeños esfuerzos, ¿verdad? Pues lo tienen que parar, llámese disnea por algo cardíaco, por soplo, por hipertensión pulmonar, por enfermedad pulmonar, por lo que sea. Es una mala clase funcional y ustedes lo tienen que interrogar, aunque sea un paciente que los miren tranquilos, ¿no? Que va a una vesícula o apéndice, lo que sea. Entonces tienen que interrogar al paciente. Usted camina bien, se cansa al caminar, sube cuestas, no se cansa al subir las cuestas. Si se cansa al subir las cuestas, lo oprime. Si se acompaña de opresión torácica, aparte de la disnea, pues aumenta la probabilidad de que eso sea en contexto isquémico, ¿no? ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes describan la capacidad funcional. Si tienen capacidad funcional 1, 2, 3, 4, también importante en la evaluación preoperatoria. Y que si un paciente tiene mala clase funcional, pues tienen que pararlo, ¿verdad? Si le llega la consulta externa o le llega ya en la privada cuando salgan los R3, ¿verdad? Pues ni modo, es un paciente, pues detenemos cirugía, ¿verdad? Porque el paciente tiene mala clase funcional, diabético, hipertenso, ¿no? Que tiene disnea de medianos a pequeños esfuerzos, pues se detiene, se le mandan biomarcadores, ProNP para ver si hay una insuficiencia cardíaca, se le solicita un eco y evaluación por cardiología, hay que ver el cardiólogo qué le hace, ¿no? Si lo revasculariza antes de la cirugía, ¿verdad? O si no le hace nada, o se le da tratamiento médico, pero eso ya le queda, es un manejo que ya es otro eslabón. Si este paciente tiene mala clase funcional y va a una cirugía de alto riesgo, pues ojo, ni modo, ¿no? Si es una cirugía de emergencia, o sea, algo que emergencia, ¿verdad? Pues ni modo,
Ahí es donde ustedes tienen que implementar todas las medidas preventivas que ustedes puedan utilizar, ver si puede tolerar betabloqueadores, darle estatinas, biomarcadores, vigilar las recombinaciones intraoperatorias, postoperatorias y vigilarlo porque es un paciente que tiene alto riesgo de que se le infarte o que tenga una complicación, porque no toda disnea puede ser de contexto isquémico, puede ser hipertensión pulmonar. Les tengo un caso para la siguiente charla, ¿no? Ahora, dicho de otro modo, a mejor clase funcional, independientemente de los factores de riesgo que tenga el paciente, pues no le tenga miedo. Que si su paciente sufrió un infarto, que el doctor Barrientos le puso un stent en el seguro y que tuvo un infarto anterior o inferior, pero el paciente está bien, yo lo interrogué, no tiene ahogo, no tiene disnea, y va a una cirugía van a operar de la vesícula, pues tranquilos, ¿verdad? No hay problema. Claro, es algo que lo deben de interrogar bien y ver si el paciente tiene algún eco reciente, ¿no? Ahora, hay pacientes que ustedes no pueden evaluar la clase funcional, ¿verdad? ¿En quiénes? En los pacientes que llegan, o viejitos que llegan que no caminan, o gente amputada, que llegan en silla de ruedas, ¿verdad? Entonces, pregunten al menos si sus actividades cotidianas no se ahogan de levantarse de un lado para otro, de moverse en la cama, el bañarse. Y estos pacientes, pues la estratificación, pues ocupa algo más exhaustivo, ¿no? Aparte de su electro, su placa de tórax, son un paciente que ustedes, si tiene factores de riesgo el paciente, si es hipertenso, si es diabético, pues es un paciente que están obligados a solicitar biomarcadores, ¿no? Y tomar las medidas preventivas, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que disminuyen el riesgo más adelante, o un eco, ¿no? Si es posible, si tiene biomarcadores elevados. Siguiente. Entonces, esto es algo para que lo lean. Se les va a pasar la charla a Renieri. El consumo miocárdico de oxígeno, el MED, el consumo de oxígeno, hay varias terminologías, el consumo de oxígeno, un MED y el consumo miocárdico. El consumo de oxígeno, máximo oxígeno es la cantidad de oxígeno que el organismo puede absorber de la atmósfera, transportar por tejidos, consumir por unidad de tiempo. Y esta particularmente se mide a través de un MET. Un MET es un equivalente energético, equivale a 3.5 ml de O2 por kilo de peso por minuto. Se considera pues la necesidad básica, ¿no? Lo que yo consumo un MET en reposo, pues, lo que yo consumo, ¿verdad? Y el consumo miocárdico de oxígeno, que va a depender prácticamente de la presión ventricular izquierda, el volumen, el grosor de la pared y la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando uno hace pruebas de esfuerzo, uno pues, dice que el consumo miocárdico de oxígeno es máximo o ya empieza, ya es óptimo, cuando el paciente ha llegado al 85% de su frecuencia cardíaca. Hasta ahí, pues. Entonces, por eso las pruebas de esfuerzo llegan hasta ahí, hasta el 85%, que es algo que se estipula a través de una fórmula que conlleva la edad, 220 sobre la edad. Así, también se habla de esto en fisiología del ejercicio, pero bueno, nada más para que lo repasen más adelante ustedes. Adelante. Entonces, las escalas, ¿no? La vez pasada me decían unos compañeros, sí, que las escalas que sirven, que no se usa Goldman, que ahora Lío, que la otra. Sí, o sea, olvídense que una escala les va a decir si está bien, es una forma para que ustedes puedan estratificar al paciente, pero no se trata de poner una evaluación preoperatoria que el paciente tiene riesgo bajo por Lío, que tiene riesgo moderado, que tiene riesgo alto. Se trata de que ustedes hagan un comentario, ¿no? Que miren cómo está el paciente, cuál es el contexto hemodinámico del paciente, es algo que lo va a orientar nada más, no solo es eso, ¿verdad? Que tiene riesgo alto y ya, pues, ya saben que lo que se utilizan hoy más en día es la de Lee, ¿verdad? La Goldman ya quedó, ya no se aconseja, ¿no? Yo la recomiendo igual, pues, no se trata como de utilizar una evaluación, una escala, pero el Goldman ya dejó de usarse, ¿no? De los 70, pocos pacientes, no discrimina si el paciente tiene angina o no, no es representativo del tipo de paciente que tenemos hoy en día, ¿no? De mayor riesgo cardiovascular,
nuevas enfermedades, ¿verdad? Entonces, hoy en día nos hemos quedado con estos dos modelos, ¿verdad? Que son clase 1 para hacerlo, ¿no? Otra cosa que en pacientes de alto riesgo, como ven ahí, pueden utilizar las troponinas antes y 48 horas después, ¿verdad? Yo diría que antes, ¿no? Esto es una guía, es una norma, ¿no? Si el paciente en el posoperatorio hace disnea, algo de hipotensión, yo hago un control de troponinas al menos a las 12 horas después de una cirugía, si es de alto riesgo, ¿no? Al igual que los biomarcadores, el ProNP y PreNP, más un paciente de falla cardíaca. Si se eleva, ¿verdad? Es un marcador de, más si tiene falla cardíaca un paciente y le dan alta sin optimizar, ¿verdad? Ese paciente que ustedes evaluaron en la emergencia, que tenía falla cardíaca, pero que estaba estable y que no fueron a ver en el postoperatorio y que nada más lo despachó el de cirugía a los 2 días, ¿no? Sin evaluarlo. Ese paciente les va a llegar a ustedes pues como un boomerang, ¿verdad? Les va a regresar a la emergencia, le regresa a la emergencia por disnea, por empeoramiento de la falla cardíaca. ¿Por qué? Porque se debe optimizar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si un paciente en el postoperatorio aumenta, ¿verdad? El ProNP corre más riesgo de que desarrolle más falla cardíaca, ¿no? O si el paciente es infarto, tiene injuria también con elevación de troponina, pues los dos son biomarcadores que pues hacen pensar, ¿no? de que va a aumentar su riesgo cardiovascular. Siguiente. Nuevamente el Goldman no lo vamos a criticar, pero ya no, pues, ya no se utiliza, ¿no? Siguiente. Y lo que más usan ustedes. Pero no es eso, pues. No se trata. Los dos, yo en particular uso Mali porque dice que estima mejor el riesgo operatorio de edema pulmonar, bloqueo cardíaco, además de muerte e infarto agudo de miocardio. Es importante que ustedes sepan que en el estado preoperatorio, postoperatorio, los pacientes no es que solo les van a desarrollar arritmias, edema pulmonar, infartos. Hay que estar pendiente de todo, pues. El anestesiólogo tiene que estar pendiente también. Pues, he tenido pacientes, bueno, una vez una señora que tenía falla cardíaca, fibrilación auricular, ¿verdad? Llegó algo congestiva, pero tenía que operarse por una hernia que estaba ahí con casi estrangulada. Se esperaron 2 días para la cirugía, entró estable, había mejorado el ProNP, la disnea sin oxígeno, y en el postoperatorio hizo una arritmia ahí, una fibrilación ventricular y se murió, ¿verdad? ¿Verdad? Yo esperaba que ella, yo dije, pues va a aguantar, lo único es que vigilarla por, por falla cardíaca en el posoperatorio, porque era una falla cardíaca no contexto isquémico. Pero eso me dejó también la enseñanza de que no solo los pacientes que van a hacer infarto, ¿no? Que pueden hacer arritmias también, ¿verdad? Siguiente. Pues como le había mencionado, los modelos no dictan. No es que van a decir se va a operar o no va a operar. Es la evaluación integral del paciente, ¿no? Ok. Ustedes tienen varios tipos de biomarcadores. Pueden dividirse en marcadores de isquemia, daño cardíaco, de inflamación y función del VI. Marcadores de isquemia, ya saben que la troponina, inflamación y función del VI pueden ser el ProNP. Las troponinas son los marcadores de elección en el diagnóstico de infarto, ya lo sabemos, porque tienen alta sensibilidad y especificidad. Idealmente las troponinas de alta sensibilidad, que sí contamos con esto en el Seguro Social. Los pacientes de alto riesgo deben de considerarse determinación de troponinas antes de la cirugía mayor y 48 a 72 horas después. Esto va a depender del contexto del paciente. Como yo les digo, si es un paciente que les hace síntomas o piensan ustedes que es de muy alto riesgo, lo pueden considerar hacerlo antes, ¿verdad? Los péptidos, pronóstico adicional de mortalidad a largo plazo y eventos cardíacos tras la cirugía mayor no cardíaco. Ya había mencionado un poquito los péptidos. Falla cardíaca, ¿no? Importante. Siguiente. Pruebas diagnósticas no invasivas, pues no invasivas, ¿cuáles son? Pues hablamos del eco, ¿no? ¿Qué evalúa el eco? La función del VI, hay pruebas no invasivas e inductoras de isquemias también, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellas, y para anomalías valvulares cardíacas.
Las pruebas no invasivas deben considerarse no solo para la indicación de revascularización arterial coronaria, sino para aconsejar al paciente y modificar el manejo perioperatorio. ¿Qué significa esto? O sea, llegó el paciente a su consulta, llegó a la consulta externa, este paciente llegó porque va a cirugía de vesícula. Sí, doctor, soy paciente diabético, hipertenso y me van a operar de la vesícula, fíjense. Ok. ¿Y cómo ha estado? Bien. Ok, bien. Y entonces ustedes ahí donde tienen todo. ¿Cómo está usted? ¿Usted camina bien? ¿Se cansa? ¿Se ahoga? Ah, sí, fíjese, doctor, que yo me canso. Y detectan ustedes una mala clase funcional. Entonces, pues ese paciente, si tiene mala función funcional y consume 4 menos MED o mala 4 MED que tenga una clase funcional más o menos de 3, pues tienen que parar la cirugía, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes solicitan un eco o una prueba inductoria de isquemia, que es lo que vamos a evaluar más adelante en la siguiente diapositiva. Un ecocardiograma en reposo deben de solicitarlo para pacientes programados a cirugía de alto riesgo como una indicación, pues no muy fuerte, ¿no? Y no hacerlo de manera sistemática. Ojo, ¿no? ¿En quiénes van a solicitar un eco ustedes? ¿Verdad? ¿En quiénes? Bueno, en ese paciente que tiene mala clase funcional, en un paciente que detectan ustedes que tiene cardiomegalia, ProNP elevado, ¿verdad? Aunque no su clase funcional sea 2, pues por sospecha de falla cardíaca, en un paciente que ustedes detectan un soplo antes de la evaluación preoperatoria y aunque tenga clase funcional 2, pues obligados, ¿no? Tienen que solicitarlo, ¿verdad? Entonces hay muchas indicaciones de hacer un eco antes de la cirugía, ¿verdad? Aquel paciente que tiene falla cardíaca crónica, que tiene más de 1 año, 2 años de no ver su FEBI, ¿no? Pues ustedes lo pueden solicitar de rutina. Claro, esto hablamos de rutina, si es el contexto de emergencia, porque se va a operar, pues, y es conocido por falla cardíaca, pues ni modo, nada más tienen que solicitar biomarcadores. La siguiente. Entonces, aquel paciente, pues ustedes lo pueden solicitar también, ¿verdad? No están obligados a que todo el cardiólogo se lo haga, el cardiólogo clínico, ¿no? Porque ustedes pueden decir, este paciente pues tiene mala clase funcional, diabético, le piden un ProNP normal, entonces esa INEA probablemente le solicitan un eco, el eco está bien, no hay falla cardíaca, ¿verdad? No hay alteraciones de la movilidad, no hay dilatación ventricular, entonces, y tiene mala clase funcional, bueno, entonces ahí es donde vamos a ver dónde estamos parados con ese paciente. Vamos a inducir la isquemia miocárdica. ¿Y cómo la van a inducir? Pues forzando ese corazón. ¿Qué pruebas? Pues todas las que están ahí en el país, pues ya sabemos que la que más se utiliza es la prueba de esfuerzo, pero tiene baja sensibilidad y especificidad pues aceptable. Pero la sensibilidad para detectar a veces la prueba de esfuerzo para detectar enfermedad de 1 o 2 vasos es baja. ¿Qué quiere decir? Que un paciente puede tolerar, no puede tener angina de pecho. Clase funcional 2. En clase funcional 2 pues, estamos hablando, ¿verdad? Y la prueba de esfuerzo es negativa. Hay otras pruebas de esfuerzo que no requieren tanto estrés. ¿Verdad? Si un paciente tiene clase funcional 3, no le vamos a enviar una prueba de esfuerzo, no. Se le da tratamiento médico, si es contexto isquémico, ¿verdad? Se le da tratamiento médico, pero existen sí otros estudios que no son peligrosos, pues, como la ecocardiografía, con dobutamina, el SPECT también, con estrés farmacológico también, que se puede hacer para no someterle una prueba de esfuerzo y ahí uno ve si uno quiere evaluar al paciente de manera adecuada y ver el grado de isquemia. Entonces el grado de isquemia, porque estamos hablando de un paciente que no está infartado, el grado de isquemia qué tan severo es. Y de acuerdo a la severidad, ¿verdad? El paciente pues mejor antes de la cirugía va a ir a un cateterismo cardíaco, ¿verdad? Entonces, ¿en quiénes se recomiendan las pruebas de imagen o pruebas de inductoras de isquemia en pacientes que tienen mala clase funcional, menos de 4 meses? O sea, que es un paciente que ustedes deben de parar la cirugía, ¿va? Estamos hablando de una cirugía electiva. Si es una cirugía de emergencia, nuevamente, pues ni modo, se la tienen que rifar y tienen que hablar con el anestesiólogo que tiene mala clase funcional, que lo tiene que monitorizar y que hay que vigilarlo en el postoperatorio.
Se puede considerar las pruebas de imagen con estrés antes de la cirugía de riesgo intermedio o alto en pacientes con 2 factores de riesgo y capacidad funcional baja, menos. Bueno, esto es una indicación que sale poco débil, pero yo en lo particular, si un paciente tiene mala clase funcional 3, ya sea la cirugía que vaya, yo no le envío a una cirugía, sea electiva, ¿no? Ese paciente lo estudio y si hay que cateterizarlo, mejor lo hago, ¿no? Yo no voy a correr el riesgo, ¿no? Paciente con clase funcional 3, meterle una cirugía, o sea, de vesículo o algo, una cirugía de riesgo intermedio, pues no lo hago. Yo en lo particular lo estudio bien, le doy tratamiento médico óptimo, estudio algún estudio inductor de isquemia y si es necesario, pues lo induzco ante cateterismo. Y miren que ahí la guía dice que si el paciente va a una cirugía de bajo riesgo, no hay que hacerle nada. O sea que si el paciente tiene clase funcional 3 y va a una cirugía de tiroides, no le vamos a hacer nada. ¿Ustedes harían eso? Yo no. No. Pero por eso les digo, pues, una guía pero siempre les dice, es una forma de cómo hacer las cosas, pero no realmente es que tiene que ser así. Yo en lo particular no enviaría nunca a un paciente que tiene mala clase funcional a una cirugía de tiroides, ¿no? O algo que ocupe anestesia general. ¿Verdad? Siguiente. Siguiente. La angiografía invasiva pues, puede estar indicada. Pues la indicación de angiografía invasiva son las mismas recomendaciones que ustedes tienen, ¿verdad? Si el paciente la amerita, o sea, el paciente que tiene infartos con elevación, simulación de LST, y miren aquí, ¿ve? La cuarta, lo que yo les digo, ¿eh? Se recomienda la angiografía preoperatoria para pacientes con isquemia miocárdica diagnosticada y angina inestable. Ojo, angina inestable clase 3. Clase 3 casi 4 metros para abajo. Entonces ahí la guía como que se contradice, no ellos, ¿no? Que reciban tratamiento médico adecuado y requieran cirugía no urgente y no cardíaca. Entonces, por eso les digo, ¿no? Se puede considerar angiografía preoperatoria para pacientes cardíacos estables que van a someterse a endarterectomía quirúrgica carótida. Es que es algo, eso, si usted tiene enfermedad de las carótidas, seguro la tiene en la coronaria, ¿no? Está pegadito, ¿verdad? Y va a ir a una cirugía invasiva, seguro se le va a infartar, ¿verdad? Siguiente. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes van a hacer para que su paciente no se infarte? ¿Verdad? ¿Qué tratamiento van a incluir dentro de las recomendaciones que van a poner en la parte de atrás del ojito? Ustedes van a poner recomendaciones preoperatorias después de un breve comentario, ¿no? Se trata de paciente masculino de tantos años de edad que es diabético, hipertenso actualmente, con tal clase funcional, ¿verdad? O con mala clase funcional, va a cirugía de alto riesgo, moderado riesgo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, recomendamos, si se va a operar mañana, al menos darle una dosis baja de beta bloqueadores, o sea, algo electivo, si se va a operar en 2 o 3 semanas, ¿verdad? Si es de alto riesgo, usar beta bloqueadores. ¿Cuánto han utilizado beta bloqueadores ustedes? ¿En qué paciente lo vamos a utilizar? De todos estos fármacos, los que mejor tienen evidencia son, claro, los beta bloqueadores, porque ya sabemos que disminuyen el consumo miocárdico de oxígeno, ¿verdad? Disminuyen, pues, el estrés, ¿verdad? Inducido por las catecolaminas, la inducción de arritmias, ¿verdad? Y la estatina, pues, obvio, ¿no? Por el efecto pleiotrópico al estabilizar la placa. Los nitratos no, los IECAS, pues, si es un paciente hipertenso que ya lo toma, pues lo debe seguir tomando, o si tiene falla cardíaca. Y las recomendaciones, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con los betabloqueadores? Que fueron satanizados. Vamos a revisar más adelante un poquito la evidencia, después de unos estudios, pero que pues, fueron criticados porque fueron estudios metodológicamente mal elaborados, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, si su paciente ya toma beta bloqueador, debe continuarlo. Como una indicación débil, 2B,
Se puede considerar el inicio de betabloqueadores preoperatorios, ¿verdad? Para pacientes de alto riesgo, ¿verdad? Con más dos factores clínicos de riesgo o hasta 3. ¿Verdad? Aquel paciente que es hipertenso, diabético, la epidemia, tiene angina de pecho o ya ha tenido revascularización, tiene enfermedad periférica y tiene frecuencia cardíaca elevada, más de 80, dice, vamos a usar beta bloqueadores. Se puede considerar el tratamiento preoperatorio con beta bloqueadores para pacientes con cardiopatía isquémica o isquemia miocárdica diagnosticada, una indicación débil, ¿no? 2B. En pacientes sometidos a cirugía no cardíaca, pues, se pueden considerar los más beta selectivos, que son el atenolol o bisoprolol, son los de primera elección, ¿verdad? Vamos a hablar, pásale adelante para que le explique más o menos qué ha pasado con esto, porque antes era una indicación de rutina. Aunque bueno, las estatinas, pues ya sabemos, entre más tiempo lleve el tratamiento con estatina, mejor, ¿no? Para que le estabilice mejor la placa. Entonces, usted la dan si es un paciente de alto riesgo o un paciente diabético, pues equivalente a alto riesgo. O si tiene lipidemia, de acuerdo a la estratificación. Siguiente. El IECA, pues, si tiene falla cardíaca, considerar. El problema es que le tienen miedo a los IECA porque puede causar hipotensión. Están asociados a hipotensión durante la inducción anestésica, ¿verdad? Entonces, lo que hacen la guía, pues le tienen miedo, ¿verdad? Por eso en la última, como ustedes ven, dice que se debe considerar la suspensión temporal del tratamiento con IECA 2 antes de la cirugía no cardíaca en pacientes hipertensos, ¿verdad? Como indicación 2A, pero realmente no es algo que nosotros lo vemos habitualmente, ¿no? Que un paciente se va a hipotensar, ¿verdad? Por lo cual, pues si el paciente es hipertenso, pues si se va a hacer la cirugía en la mañana, pues que no lo tome, ¿no? O que tome sus medicamentos en la noche, que no tome los medicamentos en la mañana. El problema es que a veces llegan hipertenso o ansioso el paciente a la sala de operaciones y al anestesiólogo no le quiere hacer nada. Siguiente. El tratamiento preventivo, claramente las estatinas y los betabloqueadores. Como ustedes pueden ver esta diapositiva, hay muchos estudios, ¿no? Muchos estudios. Incluso antes era de manera rutinaria, se decía que teníamos que dar betabloqueadores antes de la cirugía, ¿no? Porque, pues, por cuestiones hemodinámicas sencillas, ¿no? Si se sabía que van a proteger al corazón, ¿no? Del estrés de la cirugía, disminuir la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno. Entonces, así que, pero ustedes pueden ver que la mayoría de los estudios son con atenolol, metoprolol, solo un estudio con bisoprolol. El metoprolol en otros países es como el atenolol aquí, pues se da como receta de cocina, ¿no? Es altamente común ese fármaco. Y es un buen fármaco, o sea, que utiliza para insuficiencia cardíaca, es de los beta-bloqueadores más viejos, desde los 70, ¿no? La diferencia entre el traltrato y sucinato es más que todo la hemodinamia, que el sucinato es de liberación prolongada. El traltrato es de una vida media corta, por eso se tiene que dar 2 veces al día. Lo que podemos ver ahí, y el estudio más grande, la siguiente, Rainier, es el estudio POISE, que incluyeron 8.000 pacientes, y en esto sí estratificaron bien a los pacientes, ¿no? Dijeron, aquí sí vamos a meter los pacientes bien. Vamos a meter a pacientes que tienen cardiopatía isquémica, ¿verdad? O que tienen 3 o más factores de riesgo y que van a ir a una cirugía mayor. Y vascular incluso, pero otra vez, miren ahí, las vasculares son las que llevan mayor riesgo. Las vasculares. Entonces, les vamos a dar, ¿qué pasó? Y este fue el problema metodológico del estudio. O sea, antes de la cirugía, 4 horas antes de la cirugía, si el paciente no tenía, perdón, me están llamando. Y vos, estoy en una clase ahí, te llama Ratín. ¿Sí? Espérame, pues, ya hablamos. Dale. 1 hora. ¿Sí? Ya voy, tranquilo ahí.
Dale, dale, dale. Ahí los vasculares hablando, que le digo yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Supongan que ese paciente va este paciente de alto riesgo y llegó y 2 horas, 4 horas de cirugía le dieron 100 miligramos de metoprolol. ¿Qué cree que pasó a los pacientes? Pues que se hipotensó, ¿verdad? La mayoría de los pacientes se hipotensaron y por eso pues no fue significativamente estadística. Pues hubo, si bien, como pueden ver ahí dice, beta bloqueador 3.1, control 2.13, mortalidad a los 30 días, pero se infartaron menos y hubo más incidencia de BC, ¿verdad? En los pacientes que recibieron esta dosis de beta bloqueador. Y todo eso se asoció porque hubo mayor incidencia de hipotensión. Entonces, son estudios mal elaborados, pues, porque pues, no debieran de usar esas dosis, debieran usar dosis más pequeñas, titular la dosis, ¿verdad? Y para no tener esos efectos hemodinámicos deleterios. Es así, en la siguiente diapositiva, este es un estudio publicado, perdón que no puse la bibliografía abajo, por anestesiólogo, una revista de anestesiología, bajo el contexto, ¿no? Bajo el contexto de que estos beta bloqueadores, de que el metoprolol está asociado a aumento de la incidencia de stroke postoperatorio, ¿verdad? Que la mayoría de esos pacientes hacen stroke incluso en las primeras 24 horas, ¿verdad? De la cirugía, compararon el metoprolol, el atenolol y el bisoprolol y vieron que pues tanto el metoprolol y el atenolol sí estaban asociados a aumento del riesgo postoperatorio de evento cerebrovascular comparado con el bisoprolol. Esto, pues no hay una explicación, hay una explicación farmacológica o farmacodinámica pues comprobadas bien, pero se ha hablado de una regulación de la circulación cerebral, ¿no? Atenuada por el metoprolol. Entonces, hoy en día, en conclusión, ¿qué vamos a hacer con los betabloqueadores? ¿Qué les puedo decir yo? Si un paciente le llega y tiene de alto riesgo, ustedes tienen que aprender a hacer estratificaciones, ¿no? Ustedes tienen primero a decidir qué paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado. Primero, lo primero que tienen que saber, ¿qué paciente? Bueno, existen todas las escalas que más les gusten. Si es un paciente diabético, ya sabemos que es un paciente de alto riesgo cardiovascular. Si ese paciente diabético es hipertenso, fuma o tiene LDL más de 100, pues porque LDL más de 100 es dislipidemia en un diabético. Pues ya sabemos que es un paciente de alto riesgo, ¿no? O de muy alto riesgo si tiene 2 o más factores. Entonces, si usted estratifica a un paciente de alto riesgo, ¿verdad? Que va a una cirugía electiva y ustedes ven que ese paciente está bien, es diabético, hipertenso, y lo ocultan y tiene frecuencia cardíaca de 90, 100, pues es un paciente, si va a ser una cirugía electiva o aunque no sea cirugía, un paciente que ustedes tienen que usar beta bloqueadores, ¿no? Y si lo va a usar, es algo que se debe usar, pues, no de un día para otro, no que ir titulando la dosis, ¿no? Porque fueron más o menos satanizados con ese estudio, como ustedes ven que tiene una indicación muy débil, ¿verdad? 2A, 2B, pero es algo que ustedes deben de considerarlo, ¿no? Más si su paciente tiene frecuencia cardíaca elevada, ¿verdad? Claro, no es de manera rutinaria que le van a dar si es paciente de bajo riesgo o moderado, pero si es un paciente de alto riesgo y llegó de manera electiva y tiene frecuencia cardíaca elevada, más de 80 incluso, se habla hoy en día de frecuencia elevada, pues consideren ustedes, si el paciente va a ir a una cirugía electiva, dar su dosis baja de misoprolol, 2.5 miligramos. Siguiente. La aspirina, una gran controversia. ¿Qué podemos concluirle de esto? Bueno, ¿cuántos pacientes que ustedes ven toman aspirina sin indicación? ¿Cuántos? Varios. Muchos, va. ¿Cuántos pacientes hipertensos de ahí que toma aspirina porque alguien se lo indicó y a veces uno ni se lo quita porque si él lo toma, bueno, no le vaya a pasar nada, mejor que lo siga tomando? Hoy en día
La aspirina para prevención primaria solo está justificado para pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, muy alto riesgo cardiovascular. Incluso hay estudios con pacientes diabéticos, siguen los vasculares, miren, están molestando ahí. Incluso los pacientes diabéticos, hay estudios, bueno, publicados hace 2 años, ¿no? Y hace mucho, de que dieron aspirina a los pacientes diabéticos, que dieron aspirina a los pacientes diabéticos y si bien disminuyó eventos cardiovasculares, pero aumentó la tasa de sangrados. En el contexto perioperatorio, ¿verdad? Al menos un importante metaanálisis que incluye la guía de casi 50,000 pacientes, ¿no? Que compararon la suspensión de aspirina en el perioperatorio frente al riesgo de hemorragia, ¿verdad? Suspensión o dárselo, pues. ¿Y qué concluyeron? Que el riesgo de complicaciones hemorrágicas, la aspirina aumentó el 50%, pero no aumentó la gravedad de dichas complicaciones. O sea que el paciente sangró más, pues, se transfundió más, pero no es que se hipotensó, no se choco hipovolémico, no que sangró un poquito más. Que en sujetos de riesgo o con diagnóstico de cardiopatía isquémica, o sea que el paciente que ya tenía angina estable, o paciente que había tenido un infarto, la falta de adherencia o la suspensión del tratamiento triplicó el riesgo de eventos cardíacos graves. Vale, en pocas palabras, hablando así común y corriente. Que si si al cirujano le va a preocupar que un paciente, muchas veces el cirujano, perdón, voy a apagar el celular mejor, están llamando mucho. Al cirujano le preocupa de que el paciente sangre, ¿no? Que sangre por una vesícula, por un apéndice o porque va a ir a explorar el intestino, por eso no debe preocuparse, ¿no? O sea, la aspirinita que le sangre un poquito, utilice un poquito más el cauterio, pues lo siento, pues tranquilo, opere, no le va a pasar nada, ¿no? Incluso doble antirregulación plaquetaria, si un paciente tiene stent, como está mencionado más adelante, no va a pasar nada, ¿verdad? A menos que sea una cirugía que conlleve alto riesgo de sangrado, como cuáles, una cirugía de columna vertebral, una cirugía ocular, una cirugía neurológica, y sí vamos a tener problemas. Si es el paciente isquémico y está tomando aspirina o doble antidegradación plaquetaria, ¿verdad? Entonces ahí sí es problema. Pero si su paciente ya es conocido por cardiopatía isquémica o de muy alto, o sea, y tiene aspirina, ustedes se la deben de dejar. Claro, ¿va? Tiene que tener cuidado de interrogarlo también, porque hay muchos pacientes que toman aspirina y no lo dicen, ¿verdad? Es algo que entonces lo va a interrogar ahí al anestesiólogo, a ellos no les va, porque es lo primero que preguntan. ¿Por qué? Porque ya saben que de acuerdo si toma aspirina o no, y ellos pueden considerar usar anestesia neuroaxial, ¿no? Y la neuroaxial está contraindicado si toma aspirina o cualquier antiagregante o anticoagulante, y debemos de esperar 7 días al menos. Para los pacientes programados para una tomodía tienen que esperar 7 días. En conclusión, dice, el empleo se le dejan ustedes la pelota, ¿no? La guía, ¿verdad? Les tira la pelota a ustedes, que ustedes tienen que dar aspirina de acuerdo a su criterio, ¿verdad? A su criterio va a quedar si van a usar aspirina. Ni modo. Pero lo que sí está claro es que si un paciente es conocido por cardiopatía isquémica va a una cirugía que no conlleva alto riesgo de sangrado, van a tener que seguirla dando. Si es un paciente de alto riesgo cardiovascular en prevención primaria, se llama, primaria, ¿no? Primaria, ¿verdad? Y ese paciente, por ejemplo, va a una vesícula, va a un apéndice, diabético, que va a un apéndice y usted lo interrogaron, este paciente está con una angina de pecho, se ahoga al caminar, que hace como un mes, puta, este paciente tiene alto riesgo de sangrado, de evento isquémico, tienen 200 miligramos de aspirina desde la cirugía, no se preocupen, le dicen al cirujano, mira, o al anestesiólogo, este paciente tiene alto riesgo de eventos isquémicos para una cirugía que no pues, requiere mayor sangrado, la vamos a dar aspirina,
estatina, le di una dosis baja de bisoprolol, tiene dosis, la presión está bien, fíjate, entonces hay que vigilarlo durante el posoperatorio, transoperatorio, y en el posoperatorio me avisas para irlo a ver, que le tomen el electrocardiograma inmediatamente, ¿verdad? Y probablemente le pida troponinas. Ok. Si quieren hacer preguntas, yo creo que las pueden hacer, Reinieri, porque yo creo que me siento hablando solo, yo me siento solitario. No, pero Bueno, doctor, escuchamos. Sí, interrumpa mejor, porque eso de estar hablando solo tampoco no me gusta. bueno, doctor, disculpe, habla Jacobo. Una duda respecto a las troponinas que mencionó en este paciente. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo haría el monitoreo? Digamos que tiene troponinas basales y están ligeramente elevadas. ¿Cómo se haría el seguimiento? A la Bien, hora. proponer bueno, hay daño isquemio. ¿Quiénes van a tener primero troponinas elevadas basales? ¿Qué paciente? Te puedo poner un ejemplo. Le pasa en el Seguro Social. ¿Quién está aquí? Está Lindsay. ¿Estás por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de nuestro paciente, va? Sí, ahí está. Bueno, ahí está, que no le quisieron hacer nada, ¿no? No, no le van a hacer nada. No hacer nada. Es un paciente, bueno, pero ese paciente se infartó, ¿no? Estamos Sí, conscientes. Es un paciente que ingresó, diabético, hipertenso, falla renal, creo, ¿verdad? sí, Que ya ingresó, tiene. Está en programa de hemodiálisis más bien, doctor. eh, entonces un paciente que ingresó por úlcera por decúbito, antecedentes de BC, entonces, bueno, mal pronóstico, pues, y entonces está con una úlcera por decúbito y vascular lo iba pues, a meterlo a debilidad, lo iban a dar anestesia, sea general, lo que sea, ¿no? Pero desde el ingreso vieron que le pidieron troponina. El paciente no tiene, pues, no ha referido dolor, ni disnea, no sé si tuvo algo, pero tiene troponina positiva, ProNP positivo, y me solicitan una evaluación preoperatoria, ¿verdad? Entonces veo el electro y tenía ahí unas QS en pared B1 y B2, B3, troponinas, ProNP positivo. Bueno, le hice un eco y tenía hipocinesia, pero póngale que ese paciente no hubiese tenido alteraciones en el electrocardiograma, por ser paciente renal, por ser diabético, ¿verdad? Hipertenso, ¿verdad? Tiene troponina positiva y ProNP positivo, ¿verdad? Entonces es un paciente de alto riesgo. Entonces ese paciente, si hubiese ido a cirugía, pues un monitoreo electrocardiográfico continuo, ya vamos a ver que evitar la hipotensión permisiva, que es algo que hacen los anestesiólogos, que esperan ahí el estímulo quirúrgico ahí para que se eleve la presión. Entonces, vigilarlo en el postoperatorio, en trans, que no haga alteraciones electrocardiográficas, de infarto, en el post inmediato, electro, ¿verdad? Y hacer troponina. Yo le haría troponinas a las 6 horas. Control. 6, 12 horas, 24 horas para ver si no hubo aumento y no se infartó, al igual que el electro, pues. No esperar 48, como dice la guía. ¿Ok? Gracias, doctor. Doctor, Y el paciente de alto riesgo, que no tenga troponina positiva, como yo les dije, ese paciente diabético, hipertenso, que te van a operar de la vesícula, pero tienen que interrogar ustedes, interrogan la clase funcional, yo lo he visto. Entonces usted interroga, tiene mal la clase funcional, va a una cirugía chafa de vesícula, no importa, pero tiene mala clase funcional, entonces le piden ProNP, troponinas, y se las hacen, dice la guía 48, yo no esperaría 48 horas, ¿no? A menos que el paciente haya salido muy bien, una cirugía de vesícula de bajo no conlleva mayor cosa, ¿no? Pero sí es un paciente que hay que vigilar y hacerle su control. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Seguimos. sí, doctor, fíjese que yo quería hacer un interrogante porque muchas veces, doctor, recibimos pacientes con sangrado digestivo alto, pacientes que usan aspirina, clopidogrel, bueno, doble antiagregación, y no hay otra causa objetiva de sangrado digestivo, entonces se atribuye que puede ser por uso de aspirina. Y fíjese, doctor, que muchas veces, bueno, la verdad que tenemos el inconveniente de que no le quieren hacer la endoscopía. Y lo otro es que una vez que se egresan nosotros estos pacientes porque se diagnosticó una úlcera péptica, ¿cuándo sería el momento ideal
para reiniciar el tratamiento doble antiagregante. Y lo otro es, tomando en cuenta que el clopidogrel interactúa farmacológicamente con los inhibidores de bomba de protones. ¿Cuál sería la actitud correcta? Interactúa, se ve el estudio muy controversiales con el omeprazol. Primero, entonces eso que acaba de decir, lo que va a decir Puerto, es lo clásico, ¿no? O sea, de por qué, a veces yo no lo veo cuando sangra, porque no soy yo, lo ve el gastro, o lo ven ustedes como internistas. Mucha gente anda tomando aspirina, mucha gente le andan dando clopidogrel, obviamente siguen una indicación. ¿Verdad? La aspirina hace sangrar a los pacientes. Claro que hace sangrar, ahí va, y tienen el ejemplo de Puerto. Ahora, primero lo que me hubiera gustado que me dijeras, si ese paciente que está tomando doble antiagregación plaquetaria lo amerita realmente, ¿no? ¿Quiénes ameritan doble antiagregación plaquetaria? Pues habitualmente los pacientes que se le ha colocado un stent. Entonces me hubiese gustado que me hubieras dicho cuál era el perfil de tu paciente, ¿no? Que sangró, sí, tenía todo para sangrar, doble antiagregación plaquetaria, puede, ¿no? Y probablemente no estaba recibiendo algún protector gástrico. Entonces, la pregunta debe ser, ¿cómo le reinicio yo? ¿Qué hago yo con ese paciente, verdad? Que llegó con un sangrado digestivo, ¿verdad? Y sangró y estaba tomando doble antiagregación plaquetaria. Entonces, tú me dices ahí, no sé, complementemos. Yo te puedo poner un ejemplo. Si un paciente que se le puso un stent hace 3 meses, pues no le puedo suspender, se va a morir. Entonces, yo no le tengo miedo a eso. Si tuvo una úlcera, se cauterizó, se trae el Helicobacter pylori, se trató y se controla el sangrado, pues yo lo voy a continuar. Yo no le tengo miedo a la sangre. ¿Verdad? Porque si no, se va a morir. Si yo logro controlar el sangrado, pues puede continuarla y con una adecuada protección. ¿Verdad? Pero hay que ver, la pregunta que tú tienes que hacer realmente, ¿cuál era la indicación de doble integración plaquetaria del paciente? En lo particular, yo no he visto a nadie vomitando sangre en mis pacientes, muy poco he visto después de un cateterismo cardíaco. Y con el clopidogrel, pues sí, han habido estudios de omeprazol, que más verás, se asocia a eso, pero el pantoprazol es una buena opción, ¿verdad? ¿Respondemos ahí, Puerto? Sí, doctor, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que reciben doble antiagregación plaquetaria? De ahí viene la pregunta. Si ese paciente le llegó a la emergencia, apendicitis, vesícula, perforado, ¿verdad? Y se le ha puesto un stent reciente, pues debe continuar con la doble. Si va a una cirugía no donde va de alto riesgo sangrado, pues no se suspende, que la continúe, ¿verdad? Y si va a una cirugía de alto riesgo de sangrado, o que pueda sangrar, lo que si depende, es que es algo muy individualizado. La mayoría de las plataformas de los stent tienen un polímero que se degrada a los 3 a 6 meses. Y ese polímero es lo que hace que se mantenga activa la hiperactividad plaquetaria en el endotelio. Entonces, la mayoría, hay que ver el tipo de plataforma, ¿verdad? Habitualmente esas plataformas, después de los 3 meses, uno puede mandar al paciente, si una cirugía electiva, solo con aspirina, ¿no? Solo con aspirina y suspender el clopidogrel o la brilinta 5 a 7 días antes de la cirugía. Pero mandar a un paciente a cirugía recientemente infartado, sin nada, corre el riesgo de que se le vaya a tapar el sistema, más en los primeros 3 a 6 meses. ¿Ok? Estos casos, siempre es bueno consultarlo con el cardiólogo, siempre es bueno ver la nota operatoria del tipo de stent y pues ver el tipo de cirugía, ¿no? O sea, si va a ser una cirugía neurológica o de columna vertebral, ¿no? Ahí pues habría que ver, es bien complejo, ¿no? Pero para lo demás, que lo que ustedes se topan en la vida diaria, si el paciente es recién infartado y está con doble agresión plaquetaria, y va a una vesícula, va a un apéndice, una perforación, ¿verdad? Aunque esté sangrando por la perforación, una vez controlado el sangrado, pues se hace hemostasia, el paciente continúa con su medicamento. ¿Ok?
No hay problema. Siguiente. La revascularización, pues pocas veces hacemos esto, ¿verdad? De que va a ir a un paciente a cateterismo cardíaco antes de una cirugía, puede pasar y lo hemos hecho en Seguro Social. ¿Verdad? Yo lo he hecho varias veces, ¿no? Si el paciente que ocupa están ingresados, ¿verdad? Y están ahí, como es el paciente que me presentó lencia ahí, medio historiado y que tienen infarto, troponina, que no se sabe, y va a una cirugía que no es de emergencia, pues hay varios pacientes que sí han sido sometidos a cateterismo, ¿no? Cuando lo amerita, pues debe ir a cateterismo. Ya no sabemos si tiene un contexto isquémico agudo o tiene injuria miocárdica, ¿verdad? Pues lo debe ser. Debe ser sometido. Siguiente. La revascularización, lo mismo. Va a ir a cateterismo de acuerdo a las guías, ¿no? Más la clase funcional si tiene enfermedad coronaria estable, clase funcional 3 o 4. Se debe considerar la revascularización tardía y tras la cirugía no cardíaca de acuerdo con las recomendaciones de la guía. Bueno, puede ser que el paciente tiene adecuada clase funcional y clase funcional 2, está bien controlado de la angina, ¿verdad? Y va a una vesícula, ¿verdad? Puede decir, pues sí, puede ir a cateterismo después. Se puede considerar la revascularización miocárdica antes de la cirugía de alto riesgo, dependiendo de la extensión del defecto de perfusión por estrés. Bueno, pues claro, si un paciente tiene angina de pecho, ¿verdad? Clase funcional 2. Esta aconseja como para, digamos, esta indicación es como, digamos, aquel paciente que tiene diabético, hipertenso, angina de pecho, clase funcional 2, que tiene, por un estudio inductor de isquemia, llámese, un PET, que es lo mejor, ¿no? Por un ecodobuta, que tiene todo isquemia importante, toda la pared anterior, pues llevémoslo mejor a la revascularización miocárdica antes de la cirugía. Electiva, estamos hablando de algo electivo. Ahí dice 2B. No sé qué harían ustedes con un familiar, un paciente de ustedes. ¿Verdad? No sé. Yo al menos, si yo tengo isquemia importante, pues yo lo revascularizo. Como les digo, esta guía a veces como que no le teme mucho, ¿no? Pero bueno, son cosas muy individualizadas. Si un paciente tiene isquemia grave en la pared anterior, clase funcional 2, va a una cirugía electiva, yo prefiero revascularizarlo. Si la cirugía yo sé que no es de alto riesgo, no alto riesgo de sangrado. Si va a una vesícula, si va a una apendicectomía, pues va a depender, ¿no?, del tipo de cirugía, porque va a conllevar de que va a ir con doble integración plaquetaria el paciente, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Como acaba de decir, si estos pacientes, pues, como van a ocupar doble antiagregación y si es colocación post-stent, la complicación obviamente habría que valorar el riesgo trombótico, ¿no? Porque yo pienso que en estos casos, uno aplazaría entonces la cirugía mínimo unos 3 meses Sí, bueno, hoy para... en día, sí, buena pregunta. ¿Cuánto tiempo? ¿Y si es un cáncer? Ajá, exactamente. Si el riesgo trombótico es alto y yo ya sé que tiene un riesgo, digamos, moderado o alto de hemorragia, por así decirlo, yo ya sé que hay una forma, ¿sí?, en las guías que te dicen pues que puedes dejar la aspirina y dependiendo, ¿verdad? Tica, prasu o clopio, ¿verdad? Pero en lo que hacemos nosotros, o sea, ¿cuánto tiempo entonces aplazamos la cirugía si se le colocó un stent a un paciente? Sí, mire, yo le voy a poner este ejemplo, este en que estamos hablando. Haz de cuenta que es un paciente de 60 años que tiene hiperplasia prostática y tiene sospecha de cáncer por un PSA elevado, ¿verdad? Y tiene angina de pecho, tiene clase funcional 2, no tiene 3, tiene 2. Y le hace un ecodobuta, ¿verdad? Y tiene hipocinesia en toda la cara anterior, ya con el esfuerzo, ¿no? ¿Verdad? O te hacen un PET, una medicina nuclear, ¿verdad? Y tiene isquemia grave en la pared anterior. Entonces, bueno, entonces ahí es donde tenemos que poner la balanza. Está bien, tiene clase funcional 2. Bueno,
la guía dice como una indicación débil. Ahí, 2B, ¿verdad? Considerar, de acuerdo al estudio de perfusión de estrés. Entonces, la pregunta es, ¿qué lo hago? ¿Quién va a estar contento de meter a cirugía a un paciente que tiene angina de pecho y que tiene una lesión importante en la DA y que vamos a correr el riesgo que se infarte durante o post el operatorio? ¿Quién va a estar feliz? ¿Quién va a decir así en una evaluación preoperatoria, escribirla, ¿no? Con su puño y letra? Se trata de paciente masculino que tiene diabético, hipertenso, hiperplasia prostática, con un PS elevado, va a ir a restricción transuretral, pues que sangran los pacientes, ¿no? Y que tiene isquemia moderada, grave en la pared anterior por un estudio de perfusión de isquemia. Se recomienda lo siguiente: continuar con aspirina, no suspenderla. Es un paciente que amerita doble integración incluso porque es de alto riesgo. Hoy en día las guías cambiaron, ¿no? Estatina, beta bloqueador, vigilar en el posoperatorio, en el posoperatorio vigilar por hipotensión. No sé, es algo que se discute y eso es algo que pues no hay una normativa. Cada paciente debe ser individualizado. Entonces la pregunta queda al aire, ¿no? Va a depender, por ejemplo, le digo, eso es una decisión que se toma conjuntamente con todo, con un equipo. Es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Sí, Pero porque tomar la decisión de ir a llevar a cirugía a un paciente que le va a infartar, que corre riesgo, ¿no? Bueno, uno no sabe qué va a pasar con la cirugía. ¿Qué tal que se le hipotense durante la inyección anestésica o que la cirugía cueste y sea prolongada? Eso aumenta el estrés, que se le hipotense, ahí aumenta el riesgo de infarto. Y se lo meto a cateterismo, pues lo revascularizo. Hoy en día hay unas plataformas, hay un stem que se llama BioFreedom, ¿verdad? Que ese stem, pues uno puede dar doble integración plaquetaria, más si no es síndrome coronario agudo del paciente, por un mes. O sea que el paciente después del mes, es la opción que tenemos hoy en día, puede ir con aspirina. Ni modo, pues le va a sangrar un poquito más. Yo creo que esa va a ser para mí la mejor opción. Esperamos un mes, si una cirugía electiva, le ponemos un biofrido, ojalá y se va con aspirina a la cirugía. Ten cuidado ahí, probablemente te va a sangrar un poquito más, vas a tener que transfundirlo probablemente o vigilar en el postoperatorio. ¿Verdad? Ok. Entiendo. Siguiente. ¿Qué dice ahí? Recomendaciones sobre la revascularización miocárdica sistemática en pacientes. Bueno, pues lo mismo, o sea, todos los pacientes que van a ir a una cirugía, si la cirugía no cardíaca se puede aplazar sin peligro, ¿verdad? Se recomienda diagnosticar y tratar al paciente de acuerdo con infarto, pues, o sea, ni modo, pues primero el infarto. Ante la excepcional combinación de entidad clínica potencialmente mortal y revascularización por CICACES, el equipo de especialistas debe discutir cada caso la prioridad de la cirugía, pues lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Es un hard team. Lo que pasa es que aquí todo el mundo, ustedes no tienen que trabajar aislados, ¿verdad? Esto, lo que les dicen, ustedes tienen que ser amigos de todos sus colegas de las otras especialidades y tener una adecuada comunicación, ¿verdad? Mira, y me andan llamando los vasculares ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solo es que no somos colegas, no somos amigos, también con el anestesiólogo, yo me comunico con ellos, mira, este paciente, esta viejita la va a operar el doctor, ¿verdad? Porque le va a revascularizar los miembros inferiores, pero mira, hipertensa, es diabética, tiene disnea, fíjate que él hizo un eco, tiene cardiopatía hipertensiva, tiene probablemente elevado, para que tengas cuidado ahí durante la operación, ahí que no se te vaya a hipotensar, vigilarle, minimizar durante el postoperatorio. Ok, ¿y qué anestesia le vamos a dar? Pero mira, yo considero que mejor hagamos esto, ya se discute, ¿verdad? No se trata de que solo ustedes escriban un papel, sino que comuniquen a sus colegas, o sea, cómo está su paciente. ¿Ok? Para pacientes sometidos a cirugía cardíaca, no cardíaca, se recomienda el tratamiento médico agresivo y revascularización médica tras la cirugía de acuerdo a las guías de, bueno. En caso de indicación urgente de intervencionismo coronario antes de cirugía semiurgente, ¿va? Cirugía semiurgente, se recomienda el uso de stent liberador de fármaco de nueva generación, un stent sin recubrir o incluso angioplastía con balón. Pues lo mismo que les estaba diciendo ahorita.
¿Qué significa húmedo? Los stent liberadores de fármaco de última generación son... El fármaco se libera a través de un polímero, ¿verdad? Todos los stents son iguales. Un stent liberador de fármaco y no son iguales el metal, la alineación cromo-cobalto, pero el fármaco se libera a través de un polímero, ¿verdad? Y ese polímero es biodegradable. Ese polímero se libera habitualmente a las nuevas plataformas en 3 meses, ¿verdad? Entonces, en teoría, no podemos suspenderla en menos de 3 meses, lo siento, ¿no? Pero por lo menos, pero al menos para incidir, influyen en esto los liberadores de fármacos de menor tasa de restenosis, ¿verdad? O un stent sin recubrir. ¿Qué es sin recubrir? Un stent pues, metálico desnudo, ¿no? Si no es diabético el paciente y la arteria tiene buen diámetro y es una lesión corta, un stent que va a ocupar 3.5 por 18, 22, pues 3.5 es un adecuado calibre. La tasa de restenosis de esos stents es baja. Entonces, doble antiagregación plaquetaria 1 mes. Y después se va con aspirina o realizar angioplastia con balón, que eso hoy en día casi no se usa, ¿no? Porque siempre hay alta tasa de restenosis o la angioplastia con balón puede llevar per se a complicaciones in situ durante el cateterismo de oclusión aguda por disección de la arteria. Entonces, pues me adelanté, más que no adelantamos a lo que daba la recomendación, ¿no? Para responderle a esa interrogante que ustedes tenían. Siguiente. Y el stent, pues no lo menciona ahí la guía, ¿no? Pero el stent que yo les digo, Biofreedom, que es el stent que más pone ahí el doctor, casualmente el doctor Marenco en el hospital, con el que a él le gusta trabajar, ¿no? El Biofreedom, que pues no tiene polímero, nada más que el fármaco se libera, ¿no? En 1 mes. Entonces, tiene Biolimus, se llama. Para finalizar, porque vamos a dejar la siguiente, vamos a hablar sobre las indicaciones de cirugía, vamos a hablar de cada caso, ¿no? De cada patología para la siguiente. Monitorización, pues sí, parece mentira, no solo para esto, ¿no? Parece mentira que es una costumbre que ustedes deben de llevar. No solo para eso, sino que ustedes tienen que aprender a monitorizar a su paciente, ¿no? No solo el paciente cardiológico, no que el paciente que llegue inestable, hipotenso, todo paciente que llegue así, acostúmbrelo, el ABC, colóquenlo en la camilla que tenga monitor y pues lo hacen rutinariamente. En el caso de cirugía, se recomienda, pues claro, ¿no? Electrocardiográfica. ¿Qué tanto podemos monitorizar? Pues si tenemos monitores que pueden hacer derivaciones, tener monitoreo de 6 o más derivaciones, pues qué lindo fuera, ¿no? Para el paciente diabético, hipertenso, con angina de pecho, clase funcional 3, que va a una vesícula, la cirugía y que vimos que es de alto riesgo y corre riesgo de infartarse. Pues que el anestesiólogo, pucha, qué lindo, ¿no? Que el monitor le tire todas las derivaciones por si pasa cualquier evento, si se le va a infartar durante la cirugía, que realmente eso es bajo probable. Realmente yo pocas veces he visto yo que un paciente se infarte durante la cirugía, pero es lo ideal, ¿no? Miren ahí que lo que habla, ya para terminar, la indicación de eco transesofágico. ¿Por qué? Estamos años luz de eso, ¿no? Por ejemplo, allá donde me formé, se hace mucho eco transesofágico en pacientes, obligatorio en pacientes tras cirugía cardíaca, ¿no? Para ver si está implantada bien la válvula aórtica mitral, no es el eco transtorácico, es el eco transesofágico. ¿Por qué? Permite ver bien. Y más si el paciente sale intubado de la cirugía inestable, el eco transtorácico en un paciente ventilado, a menos que tenga muy buena ventana el paciente o que se deje ver, vamos a ver bien. Pero lo ideal, como menciona la guía, es un transesofágico, pero no lo tenemos, pues, ¿verdad? Pero es en el caso de pacientes que hacen cambios en el electrocardiograma para ver si tienen alteraciones del segmento ST, ¿verdad? En este caso, si un paciente hace alteraciones del ST y se está infartando, pues sale la cirugía, se le hace un nuevo electro y si está elevado el ST, pues ni modo, va a cateterismo, ¿no? No importa que haya sido una salida de cirugía, ¿sí? ¿Verdad? Lo que hacen no poner mucha aspirina, ¿verdad? O si el sangrado está controlado, si fue un apéndice, una vesícula,
pues, mire, complicado, pero es algo que se debe hacer. Por lo demás, no. Son indicaciones, son cosas que no tenemos aquí. Es usar el eco, pues, transtorácico, ¿no? Es un paciente que está inestable después de la cirugía, ese paciente de alto riesgo, ¿verdad? Que se inestabilizó, que se hipotensó, que hizo alguna arritmia, que está hipotenso, que el electro tiene ciertos cambios, que tiene isquemia, que tiene presión del ST, creemos que le hicieron control de troponina, están positivas. Yo creo que no solo es injuria, estar infartado. Vamos a ver si lo solicitamos un eco al doctor Barriento, al doctor Lenín, al que sea, ya en Seguro Social o en la privada, el que ustedes gusten, para que le haga un eco transtorácico, ¿verdad? Para ver si no tiene alteraciones de la movilidad. En el caso de un infarto si sospechamos infarto sin elevación del ST, porque ahí, pues, realmente confirmamos de que el paciente con el eco, si tiene alteraciones de la movilidad, de que sí realmente se está infartando. Si no las tiene, pues, y no está hipotenso, solo hizo disnea, elevación de troponina, pues podemos quedarnos un poquito más tranquilos, pensar que puede ser nada más injuria miocárdica. Siguiente, creo que ya es la última. Llevamos bastante tiempo, entonces, por eso en dos partes vamos a dividir. La glucosa, pues ustedes lo saben muy bien eso, ¿no? Claro, de manera electiva, ustedes evalúan bien a su paciente, ¿no? Que va a una vesícula, que va a operación de cálculos renales, y llega un paciente diabético y está mal controlado y tiene dislipidemia y no toma estatinas, pues no urge la cirugía, ¿no? Pues contrólelo bien, pues si hay chance de que lo controle, optimícele el tratamiento, cítelo nuevamente y lo optimiza su tratamiento para que entre bien, más si no toma estatina, sea algo electivo estoy hablando, ¿no? No corran. Y claro, el nivel de glucosa, pues ya saben que idealmente durante la cirugía debe estar menos de 180, ¿no? ¿Qué es lo que dice la última? Pacientes con riesgo cardíaco y quirúrgico elevado, se debe considerar el tratamiento con motivos predeterminados, los péptidos, la anestesia neuroaxial sola en ausencia de contraindicaciones y tras estimar el cociente riesgo-beneficio reduce el riesgo de comorbilidad postoperatoria frente a anestesia neural y puede tenerlo en cuenta. Bueno, claro, todo el mundo dice, pues si un paciente que tiene comorbilidad cardiopulmonar tiene POC, ¿verdad? O un paciente que tiene hipertensión pulmonar, ¿verdad? O un paciente ahorita que tuve en la privada que tenía trombosis, mírame en este caso, tenía trombosis bilateral de ambos miembros, que le llegaba hasta la renal, las venas renales y hasta estaba haciendo isquemia renal porque tenía falla renal. Entonces lo metieron los vasculares a ponerle, el vascular querían que le diera anestesia general, la anestesióloga me llamó, mira que quiere que le dé anestesia general porque le iba a hacer un procedimiento de tromboaspiración de las piernas, del coágulo a través de la, iba a poner en prono prácticamente, puedo decir, y le iba a hacer una disección de la vena popítila, a través de la vena popítila y a través de la rodilla, iba a subir un catéter de tromboaspiración para aspirarle todos los coágulos y después hacer una trombolisis in situ. Pero quería que le dieran anestesia general. ¿Cómo le dan anestesia general? Le digo, no, que le den anestesia local. Si quiere, ¿cómo le va a meter anestesia general a un paciente que tiene una TEP reciente, aunque era de bajo riesgo? Pero no toda anestesia de neuroaxial es benigna. Por ejemplo, vamos a ver más adelante una anestesia neuroaxial, que esos pacientes habitualmente se hipotensan con la inducción. En un paciente con una estenosis aórtica severa, pues no es recomendable, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo tiene que ser individualizado. Un paciente con estenosis aórtica severa, que de 120 que te entra, con la inducción le hacen 80-40, ahí se les quedaba. Nada, se muerte súbita. Vamos a hablar más adelante de eso. Es otra cosa importante, miren, que ya para andar a la carrera, ¿no? Terminando, es aconsejable evitar largos periodos acumulados, más de 30 minutos de hipotensión arterial. Una de las recomendaciones más en pacientes de alto riesgo que ustedes deben describir en sus recomendaciones operatorias, ¿no? Operatorias, evitar la hipotensión permisiva, ¿verdad? Porque eso aumenta el riesgo de isquemia, las alteraciones hemodinámicas en su paciente. Evitar hipotensión permisiva. Si tolera carga de líquidos, colóquenlo ahí. Puede tolerar carga de líquidos de 500, de 1000, y si no, pues usar vasopresores, ¿verdad? Durante eso, porque sabemos que pues,
La anestesia puede inducir hipotensión, no necesariamente porque tenga algo, y si lo tiene, pues estar en vigilancia. Y aun sin contraindicaciones, se puede considerar analgesia neuroaxial para tratar el dolor postoperatorio. Y la última, que es menos importante, que también hemos visto nosotros, pacientes que les presentan después de esos pacientes postoperados de ortopedia, ¿verdad? Los pacientes postoperados de ortopedia, que a veces los presentan ustedes porque ya tienen falla renal, o que se infartan, que hacen disnea. Ojo, en pacientes de alto riesgo cardiovascular, o sea, diabéticos, o sea, con angina, o pacientes ya isquémicos conocidos, enfermedad periférica, no se eviten al máximo el uso prolongado o la utilización de AINES, ¿verdad? Porque ustedes bien saben que esto aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta la incidencia de eventos isquémicos. Entonces, evítenos y pongan, pues, como dicen, la referencia neuroaxial no tenemos. Entonces, pónganle tramal, pues, pónganle paracónica, el paracetamol, tramal subcutáneo, o una infusioncita, o si van a AINES, que sea el corto periodo, no que pasan los pacientes ahí hasta una semana, 10 días, 2 días, en esta piedad con problemas, hasta con falla renal o lo que sea, o problemas isquémicos. Entonces, ojo nuevamente, es un mensaje también que tienen que llevar a casa. En pacientes de alto riesgo, evitar el uso de AINES, ya sean isquémicos, ¿verdad? En ese paciente que están preocupados, que tenía biomarcadores elevados, o en el paciente con angina de pecho, que se les puede infartar en el postoperatorio, no utilicen AINES. Siguiente, creo que es la última. Larga charla, ¿no? Y hora y media es demasiado. Esta es la última. Varios estudios recientes han demostrado que en términos de mortalidad postoperatorio, las diferencias entre hospitales no se deben a la incidencia de complicaciones, sino a su manejo. Yo digo manejo, detección. ¿Cuántos pacientes, nuevamente les digo yo como al inicio de la charla, ustedes han ido a ver o han solicitado evaluación en el postoperatorio, ¿verdad? ¿Cuántos? Muy pocos, porque no hay una costumbre de ir a ver al paciente después de la cirugía. Y ojo, que el muertito no solo es, el muertito les cae la cirugía hasta los 30 días, ¿verdad? No es ahí durante cuando sale. Si el paciente se va a su casa y se muere, es asociado a la cirugía, ¿no? ¿Verdad? Tratamiento agresivo y pues tanto en el peroperatorio como en el postoperatorio, los pacientes que pueden beneficiarse claramente de determinación de ProNP y troponinas de alta sensibilidad, como ya lo vimos, ¿verdad? Son los pacientes que ni modo van a una cirugía de emergencia, pues pídanle ProNP, ¿verdad? Troponinas y lo vigilan. Y a la mano de Dios. En la próxima clase, ya no hay remedio, vamos a hablar de las recombinaciones o qué vamos a hacer en las patologías específicas, en problemas específicos, ¿verdad? Llámese pacientes con valvulopatías, estenosis mitral, estenosis aórtica, hipertensión pulmonar, qué hacer cuando un paciente está tomando anticoagulantes y pues las conclusiones y más o menos les voy a hacer un machote, más o menos como yo lo hago, cómo deben de escribir ustedes a la hora de sus recomendaciones a la hora de hacer una evaluación preoperatoria. Bueno, gracias, doctor. Ok, estamos listos. Ya van a descansar, ya demasiado, me prolongué hora y media. ¿Verdad? No, pero está bueno el tema. Bueno, espero que, gracias. No sé si tienen Gracias, alguna doctor. pregunta. Si no, pues nos vemos hasta la próxima. Descansen, estudien y vamos a ver para cuándo programamos la siguiente clase. Ojalá sea lo más pronto posible, o no sé si quieren que sea el otro sábado ustedes. Ahí me avisan, ¿no? Con su jefe. ¿Verdad? Perfecto, doctor. Gracias. Bueno, que pasen buena tarde. Igual usted. Gracias, doctor. Gracias, doctor, igual. Nos vemos.